Le doy la bienvenida a un invitado de lujo, el doctor Santiago M. López, director del programa de maestría y doctorado en estudios sociales de ciencia y tecnología de la Universidad de Salamanca, quien se une a nosotros desde Salamanca, España. Doctor López, le agradecemos que esté con nosotros desde allá, su patria, y desde Salamanca en particular, y la aportación que queremos que haga a nosotros en este intento de seguir ilustrando a todos los estadounidenses hispanoamericanos de la nación es, dígame usted, ¿cuáles son los paralelos históricos entre la pandemia del 1918, comenzar por eso, porque eso se mencionó mucho, y la que estamos actualmente enfrentando en el mundo entero, y cuáles son las diferencias, si es posible, para establecer eso como algo histórico? Muy bien. Gracias, Gerson, por la pregunta. Y primero saludar a todos tus telespectadores y demás, y muchísimas gracias por esta oportunidad que dais a la Universidad de Salamanca y en mi persona. Mira, la pandemia o la gripe del 18, la llamada la gripe española, en realidad se parece muchísimo a la gripe que estamos sufriendo. Es cierto que los virus son diferentes, pero la manera de propagarse, la repercusión social que tuvo, tiene básicamente las mismas connotaciones. Si cogemos imágenes de aquel periodo, veremos a la gente con las mascarillas en las ciudades de Europa y de Estados Unidos. Y bueno, nos anuncia cosas, nos anuncia aquella gripe tuvo 3 ciclos. Fue en el año 18, en el año 19 fue el ciclo fuerte, y repercutió en algunos países todavía en el año 20. Con lo cual ya nos anuncia que debemos de estar muy, muy, muy preparados para enfrentarnos a esos rebotes, porque igual que en esta, no se tuvo una situación de tener una vacuna ni tampoco un medicamento que cortase la gripe. Por tanto, en eso se parece muchísimo. ¿En qué no se, bueno, ¿en qué no se parece? Primero, aquella gripe y la situación en la que estaba la sociedad hizo que los cálculos más bajos, se piense que fallecieron unos en torno a 10-25 millones de personas directamente por la enfermedad que provocaba. E indirectamente y por circunstancias hay cálculos que llevan hasta los 50, e incluso algunos analistas llegan a pensar en 100 millones de personas en el mundo, con lo cual ya es muy diferente a lo que va a pasar con esta pandemia que sufrimos ahora. Y la otra gran diferencia era la gente que era afectada. Aquella pandemia afectó muchísimo, digamos, al tramo de gente joven y de gente hasta los 60 años, mientras que la pandemia nuestra está afectando precisamente al tramo que va por encima de los 60 años, y especialmente al tramo muy, muy adulto, el de 84 y más. Eso hizo que la repercusión inmediata de la pandemia fuese muy diferente. ¿Por qué? Porque digamos, el gran cambio, la modificación que hubo fue en el mercado de trabajo, mientras que esta no va a modificar el mercado de trabajo. Y en el mercado de trabajo hizo que en algunos países el salario se elevase hasta un tercio, porque faltaba mano de obra que había fallecido o estaba afectada por la enfermedad. Estas son las diferencias, ¿no? El número de gente afectada y el tipo, la población que fue afectada. Interesante que menciona en la manera que se desarrolla, y cómo, a dónde estaba y cómo ha llegado, porque estamos ahora mismo, y corríjame, porque estoy viendo que ahora dicen que vamos a entrar a una segunda etapa, una segunda ola. Sin embargo, los científicos han dicho, los expertos que tengo aquí nacional, como el doctor Fauci, que estamos todavía en la primera etapa y que hay un brote de momento que está precisamente, que yo creo que sería un poco diferente del 1918, entre la gente joven, porque ahora no están usando las mascarillas, están exponiéndose, el contacto, el cual deben evitar. Y por ejemplo, me asombra de que ahora no es solamente la distancia de 6 pies, los estornudos pueden llegar hasta 16 pies y contaminar a otras personas. O sea, que tiene a todo el mundo, pues, ¿qué hacemos? ¿A dónde nos movemos? ¿Qué negocio abrimos? Para el punto suyo histórico, ¿qué ajuste está haciendo usted y qué observaciones tiene usted en la universidad y tú personalmente en Sí. decir, bueno,
¿Cómo tú absorbes, cómo podemos, ayúdanos a absorber toda esta Vale. información y utilizarla para provecho propio y de la familia? Pues sí, mira, estamos, digamos, en la cola del primer ciclo. Entonces, esa cola puede tener un golpe para arriba y es lo que estamos llamando los rebotes. Em- el- Esos rebotes, igual que empezó la pandemia el primer, digamos, explosión de la enfermedad en Asia y tuvieron unos pequeños rebotes en Corea, ahora terminando de Singapur. Ahora, aquí en Europa estamos teniendo esa misma fase, que es de la primera fase, ¿vale? Del año 19, en el sentido de que empieza a finales de diciembre la extensión de la gripe y estamos metidos en esta fase del año 19, principios del 20, y todavía estamos teniendo esa fase que empezó a ser una curva muy potente al principio y luego baja y ahora da un golpe, vuelve a subir en algunos sitios. Son rebotes sobre todo de contagio y, como tú has señalado, es un rebote de contagio de la gente joven, porque la gente joven no ha tenido, esto es también muy, muy importante y a comparación con lo que pasaba en la gripe del 18, la gente joven no ha tenido una sensación de enfermedad en ningún momento, ni de peligro. Eso se nota muchísimo ahora mismo aquí en España, que la gente joven tiene un uso de la mascarilla más bajo que la gente mayor y luego tiene unos criterios de acercamiento social muy diferentes y, por tanto, estamos empezando a tener esos rebotes que vienen de situaciones, la mayoría laborales, es cierto, es decir, el problema está en los mataderos, en las zonas cerradas de trabajo intensivo, en la recogida de fruta, etcétera, pero tenemos también brotes que vienen directamente de fiestas, así, ¿no? De gente que ha decidido que ya estaba harta y que quería pasar un día de fiesta con sus amigos y tenemos brotes de ese tipo. Entonces estamos al final, hemos bajado y de pronto tenemos unos pequeños brotes, que aquí los expertos, ayer teníamos una reunión con gente de la universidad y demás, y entonces calculaban que aquí, por ejemplo, en Castilla-León, que ya es una zona con poca población relativamente, pues el golpe no va a ser muy potente, pero cuanto más cerca estemos de Madrid, y cuanto más cerca estemos de determinadas fronteras, como por ejemplo nuestras ciudades que están en África, Ceuta y Melilla, podemos tener golpes potentes al final de julio y principios de agosto. Pero estamos en el primer ciclo, ¿vale? El segundo ciclo empezará a finales de septiembre, principios de octubre, aquí en Europa. Posiblemente empezará en Asia un poquito antes. Entonces, ese segundo ciclo es el que nos da mucho miedo, porque es un ciclo que si por casualidad se nos escapan brotes del primer ciclo y no podemos aguantarlo, ese ciclo es nuevamente un ciclo de invierno con propagación mucho más fácil, porque ahora aquí estamos, mira, yo estoy en la terraza, ¿no? Estamos todos en la calle y la propagación en abierto es muy débil. Regresamos con el doctor López y la curiosidad que tengo es, las pandemias estas, los virus estos que han matado millones y esto esperamos que no alcance eso, pero parece que tener la tendencia esa. ¿Cómo ustedes como historiadores pueden entonces decirnos o qué nos pueden decir basado en las comparaciones que son muy similares y aquellas que no lo son, los patrones nuevos debido también a que yo creo que es una población, una manera de vivir diferente? ¿Qué nos pueden decir acerca de eso que sea... que nos calme un poco o simplemente debemos resignarnos a que vamos a morir millones? A ver, en ese sentido, Gerson, digamos que el 90% de los científicos te diríamos o te dicen que no, esta pandemia no va a ser como la del 18 o ni siquiera como algunas que tuvimos en los años 50, de tipo de gripe, ¿vale? ¿Por qué? Porque los sistemas, no, al menos no lo va a ser, digamos, en los países del hemisferio norte. Esto puede tener algún problema, a lo mejor en algún momento en algunos de nuestros países del hemisferio sur, pero ni siquiera así, ¿vale? Es cierto que vamos a tener del orden de unos 10 millones posiblemente de fallecidos a lo largo de esta pandemia. Estoy hablando a lo largo de los diferentes 2 o 3 ciclos que tengamos.
Y esto depende mucho de que nuestros antivirales funcionen y parece ser que empiezan a funcionar, y sobre todo de tener una vacuna, porque en cuanto tengamos una vacuna, esto digamos que queda paralizado. Pero dicho esto, la primera cuestión es, no vamos a fallecer ni 20, ni 30, ni 40, ni esas cifras de fallecidos en el mundo. Y entonces me preguntas, ¿por qué? Porque los sistemas médicos están bastante avanzados y sobre todo una cosa que tú entenderás, y es los medios de comunicación ahora son brutalmente rápidos. Antes todo esto se transmitía, en el mejor de los casos, por la radio y el tren, ¿vale? La pandemia se movía a velocidad de tren y la información se movía a velocidad de la radio, pero también de periódico, es decir, podía pasar 2 o 3 días hasta que la gente tenía información de lo que estaba sucediendo en la capital. Esto ahora es inmediato. Yo tengo información hoy por la tarde de lo que ha sucedido en New York esta mañana, y tú tienes la información de Madrid al segundo. Y las autoridades ponen las medidas, a veces desacertadas, como han sido al principio, porque había un desconocimiento de lo que sucedía, pero cuanto más se conoce y mejor se conoce, se ponen medidas más acertadas. Y por tanto, mucha tranquilidad. Yo le transmitiría a la gente, a tus telespectadores, que tranquilidad y sosiego. Mascarillas, distancia y comportamiento cívico. Pero el riesgo es relativamente bajo, ¿vale? En la historia, el seguir esas reglas, y vamos a comparar ahora con lo que usted ya sabe de históricamente, con lo que ha visto ahora, y lo que han dicho los científicos en términos médicos, ¿no? Sí. ¿Vale la pena mantenerse en su casa si está en un grupo de riesgo o si puede económicamente hacerlo? Y el riesgo que se está tomando, el impacto económico, ¿vale la pena eventualmente tener este tipo de medidas en pie? Porque aquí tenemos un problema. Hay 50 estados en la nación estadounidense y todos tienen sus propias reglas. Hay sectores por regiones, el sur, el norte, el oeste, y también a lo largo se ha vuelto una cuestión política, partidista. Cuando uno está así, que uno lo que le preocupa es la salud y no el político de turno, ¿cuál es la mejor forma de uno manejar esto, doctor? Bueno, primero, da lo mismo que seas norteamericano, que argentino o español. La primera cuestión es que tú tienes que seguir las 3 reglas. Las 3 reglas son, primero, la de la distancia, que es cierto que ahí diríamos que tendríamos que jugar con distancia en un sitio abierto y en un sitio cerrado, ¿vale? En un sitio abierto, tal vez con un metro y medio, 2 metros es suficiente, ¿vale? Pero en un sitio cerrado tienes que tener mucho cuidado porque digamos que el virus puede mantenerse en la humedad del sitio. Entonces, si el sitio no está muy bien acondicionado, de mucha ventilación, o que tiene una atmósfera controlada en la cual hay un sistema por el que, digamos, la atmósfera de dentro tiene una densidad más baja que la de fuera y entonces hay una circulación de aire. Entonces, si no estamos en un sitio tan especial, que suelen ser sitios médicos o de oficinas muy importantes, etcétera, entonces en un sitio cerrado, cuanto menos tiempo estés, mejor, y cuanto menos gente haya, mejor, ¿vale? Lo mismo también para los transportes públicos. Y ahí, desde luego, de momento, siempre con mascarilla. Y luego la otra cuestión es, la tercera es la distancia social, la mascarilla siempre en estos sitios, e incluso en algún momento, si vas a tener un contacto en la calle muy directo, también con la mascarilla, ¿vale? Y luego otro es, digamos, la medida más de sensatez. Es decir, si tú estás viendo que hay una situación de riesgo donde está habiendo una fiesta y la gente se está abrazando, pues no te unas a ello, ¿no? O sea, 0 abrazos, olvídese de los abrazos. Sí, los abrazos de momento no los tenemos no hay muchas posibilidades. Bien, me gustaría darte un buen saludo, Gerson, pero no vamos a poder. Lo hacemos desde lejos, pero mire,
Le pregunto en términos de estos cambios que hay. Históricamente, eso lo aprendimos también, no solamente científicos, de lo que pasó en 1918. Y le hago una pregunta que sé que si no se la hago, después me voy a molestar y luego los televidentes también. ¿Por qué se les refiere al 1918, a la pandemia de Spanish flu, la pandemia española? ¿Por qué? Porque yo no he podido encontrar una respuesta racional que me diga, pero ¿y por qué acusan? Es como decir ahora que el presidente Trump sigue acusando a China, ¿no? Usted, bueno, usted es historiador, sí. dígame. Sí. Mira, la cuestión es muy sencilla. Hay que tener en cuenta que en 1918 estábamos al final de la Primera Guerra Mundial. Entonces, ninguno de los beligerantes, y España era neutral, además absolutamente neutral, es decir, España estaba vendiendo los motores de aviones a los franceses y a los alemanes, y las armas a unos y a otros, o sea que no estaba, era muy neutral, ¿no? Entonces, cuando se declara la enfermedad, primero, estos países, los países importantes, estaban en una situación de guerra o similar, ¿vale? Y no querían transmitir a sus poblaciones que encima tenían un problema que en realidad iba a causar más muertes que lo que estaba causando ya la guerra, ¿no? Entonces hubo una restricción de información. Y luego los países neutrales, pues igual que ahora, hicieron sus deberes en el sentido de que ellos España no tenía una situación de guerra y por tanto empezó a recoger sistemáticamente en los hospitales y en los centros de salud, empezó a recoger los datos. Y de pronto las organizaciones, que en aquel momento no estaba la OMS, pero las organizaciones médicas internacionales, la Cruz Roja, etcétera, empezaron a ver el registro de datos de la pandemia a través de los registros españoles. Y esa fue la razón por la cual se llamaba la gripe de Spanish flu, porque entendieron que el que estaba informando era el que lo sufría, ¿no? Cuando en realidad en los datos que tenemos hoy, posiblemente el origen sea norteamericano, ¿no? Del medio oeste norteamericano y de los regimientos y de las bases, digamos, los regimientos asentados en el medio oeste norteamericano, que es digamos, donde vino ese brote, ¿vale? No está claro si a lo mejor vino también de alguna pequeña conexión con Asia, pero digamos, donde empezó a transmitirse entre humanos lo más probable es que fuese en Norteamérica. Pero se quedó con lo de la gripe española porque España fue la que mejor y más datos dio en ese momento. Podía haber sido perfectamente la gripe sueca, ¿no? O otro país neutral o similar. Pero alguien tenía que ser dueño de este mal y se lo achacaron a los españoles. Sí. Bueno, doctor López, te agradecemos tu participación, la ilustración que nos has hecho histórica. Quisiéramos tener más tiempo, pero será en una próxima ocasión que te provocaremos con los conocimientos que puedes compartir para ilustrarnos cómo qué debemos esperar y cómo comportarnos en esta situación tan penosa y también que nos asusta, nos aterroriza, sinceramente, que es lo peor que tenemos en esto, que todo el mundo asustado. Gracias, doctor López, y que saludos allá a todos en Salamanca. Igual te digo, y saludos allá en Norteamérica a todos y muchas gracias.